estamos aquí y a todos los que nos ven por internet. Somos muy poquitos aquí en el culto presencial porque ahorita no nos podemos reunir más del 20% del lugar en donde nos congreguemos. Sin embargo, sabemos que por medio del internet cada día han habido más personas que han estado viendo nuestras prédicas y la verdad es que eso nos llena de mucho gozo, eso nos llena de inspiración, de mucha satisfacción. Y bueno, como hace un ratito lo dijimos en el culto de adoración, hoy estamos en un culto muy especial porque el Señor nos dio una nueva oportunidad. De hecho, a este ministerio nos dio una nueva oportunidad de poder seguir vivos, sabiendo que pues la mayoría, el 90% de las personas que pertenecemos a este ministerio tuvimos esa enfermedad del COVID, pero el Señor se glorificó en medio de esa enfermedad y nos dio la oportunidad de que nadie, absolutamente nadie de este ministerio haya pasado de ese peligro nada más que tuvimos de la muerte, pero gracias a Dios nadie murió. Y la verdad es que creo que a todos los que pasamos por esa situación, pues nos preocupaba humanamente hablando, pero espiritualmente no nos preocupaba lo más mínimo porque sabemos a dónde estaríamos en estos momentos si el Señor hubiera querido que ya no siguiéramos existiendo en este mundo. Entonces, por ese lado, no tenemos ninguna preocupación, precisamente como lo dijimos en los cultos anteriores. La verdad es que un hijo de Dios está preparado para cualquier situación. Sin embargo, al ver que el Señor nos dio una nueva oportunidad, también sabemos que es con un propósito divino. Sabemos que si Él nos da una nueva oportunidad de seguir en este mundo, no es para que desaprovechemos todo lo que el Señor nos da. Y esta nueva oportunidad que nos ha dado es con la intención de que sigamos predicando su evangelio, pero yo creo que de una manera todavía más intensa de lo que hacíamos en el antes de la enfermedad. Entonces, pues nuevamente le damos muchísimas gracias a nuestro Dios. Este es un culto de acción de gracias. Este es un culto de adoración al Señor por toda la gratitud que tenemos en nuestro corazón de que nos haya permitido salir de la enfermedad y, como les dije hace un momento en el culto de adoración, no solamente de esa enfermedad. El Señor diariamente nos libra de tantas y tantas cosas que acontecen en este mundo tan peligroso que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero bueno, pues vamos a seguir adorando al Señor y vamos a seguir llenando nuestros corazones de gratitud, pero ahora a través de la predicación del Evangelio, a través de esta predicación expositiva que hemos estado llevando a cabo del Evangelio de Juan. El día de hoy nos corresponde escudriñar Juan 9:35 al 41, para terminar el día de hoy con el capítulo 9. Y el título de nuestra predicación tiene por nombre Ceguera Espiritual. Y bueno, los dos domingos anteriores y pues han estado hablando mucho de la ceguera, ¿verdad? Porque sabemos que uno de los coprotagonistas, porque siempre Jesús va a ser el protagonista de su palabra y de todas las cosas que hay en la vida de un cristiano, pero el coprotagonista de esta historia fue precisamente un hombre que nació con ceguera física, no podía él ver durante todos los años que él tuvo de vida, hasta que llegó Jesús a su vida, fue cuando dejó de ser ciego, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a culminar con esta pequeña historia de ese ciego que fue sano por nuestro Señor Jesucristo, habiendo él tenido una ceguera de nacimiento. Y miren, aquí en el verso 35 vemos que la palabra del Señor nos dice de esta manera:
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Padre bendito, hoy en esta tarde-noche estamos muy agradecidos contigo por darnos la oportunidad de podernos reunir a escudriñar tu bendita palabra, Señor. Pero en este momento también nosotros queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, para que sea comprendida claramente y también se pueda vivificar en cada uno de nosotros esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás tomando el control total de nuestras vidas y tú estás dándonos también esa oportunidad de que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino todo lo contrario, que esta palabra, Señor, pueda hacer un rema en el corazón de cada uno de nosotros y la podamos poner por obra, Señor. Gracias, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues voy a iniciar esta predicación con una frase que vamos a ver allí en la pantalla, que dice así: en lo que tú crees, eso es lo que ves. Si abrazas el Evangelio, ves al Cristo. Si lo rechazas, eres un ciego que cree que ve, pero no ve. Eso es precisamente lo que estaba ocurriendo con este grupo de fariseos que creían conocer la verdad, creían conocer a Dios, pero ustedes y yo sabemos que no era verdad lo que ellos pensaban. Ustedes y yo sabemos porque hemos visto lo que aconteció las semanas anteriores con este ex ciego, que mejor él, una persona que nunca había tenido ojos para leer la Sagrada Escritura, pero sí tenía oídos para escucharla, él conocía realmente quién era el Mesías, y él mismo, por lo que había escuchado, se atrevió incluso a enseñarle a los fariseos, diciéndoles que el milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho con él era un milagro digno del Mesías. Sin embargo, los fariseos, en vez de que comprendieran el mensaje que Dios les estaba dando a través de ese personaje, no, el orgullo religioso de ellos simplemente lo que hizo fue que empezaran a tener un debate tremendo con este hombre e incluso con Jesús, llamándole pecador a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían en una religión que les estorbaba completamente para ver, para conocer al verdadero Mesías, para conocer la verdadera salvación. Y eso es precisamente el problema que hay en una mayoría de personas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene una religión, pero no tiene una relación con Cristo Jesús. La mayoría de la gente ha pensado
que con abrazar una religión, con eso es con lo que van a poder entrar al reino de los cielos. Y no les importa en lo más mínimo leer o escuchar el Evangelio de Jesús, que es de la única manera en la cual vamos a poder conocer verdaderamente al Cristo. Todos lo sabemos claramente, que sin la Biblia es imposible que las personas puedan conocer al Cristo. Sin la Biblia es imposible que puedan escuchar lo que les dará a ellos la salvación. Y precisamente por eso es que estos hombres tenían una ceguera espiritual. Ellos aparentemente no tenían esa deficiencia que había tenido este hombre. Ellos veían, naturalmente hablando, pero espiritualmente hablando, no veían absolutamente nada. Entonces, aquí estamos viendo en el verso 35 que nuestro Señor Jesús dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí vemos algo sumamente importante. La semana pasada terminó nuestra cita bíblica base, que era la de Juan 9:34. Terminó en que los fariseos expulsaron a ese hombre que había sido ciego. ¿Por qué? Porque él no se acobardó delante de los religiosos como sus padres naturales de este hombre sí se acobardaron por temor a los judíos, por temor a la religión, por temor a los fariseos, por temor a los hombres. Sus padres se acobardaron y no quisieron dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre que había sido ciego y fue sanado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, este hombre, él dijo la verdad. Él habló bien de nuestro Señor Jesucristo, incluso sarcásticamente les dijo a los fariseos: ¿que ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? ¿O por qué me andan tanto pregunte y pregunte? ¿Y qué sucedió? Que estos fariseos, como todos los religiosos de este mundo y de esta época también, les enoja mucho cuando alguien viene y les habla con la verdad. Cuando alguien viene y les quiere enseñar la verdad, pero ellos han estado acostumbrados a estar abrazando la mentira de su religión. Y por eso es que estos hombres lo excomulgaron, como ahora conocemos esa palabrita, ¿verdad?, en el ámbito religioso. Como les dije hace 8 días, yo creo que si yo siguiera perteneciendo a esa religión oficial de la República Mexicana, con todas mis creencias y con todo lo que yo predico, yo estaría totalmente expulsado de esa religión, ¿verdad? Estaría excomulgado. Y es más, yo creo que a lo mejor si algunos me han llegado a escuchar de esa religión, bueno, pues ya me tienen más que excomulgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predico la verdad del Evangelio. Y al predicar la verdad del Evangelio, las personas que abracen la mentira de la religión, pues se van a sentir muy ofendidos. Y como les dije, si antes de que haya yo tenido esa experiencia en donde vimos de muy cerquita la muerte, si antes yo no me callaba hablando las verdades del Evangelio y confrontando las mentiras de las religiones y de esas falsas doctrinas, si antes yo no me callaba, ahora menos lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en esa experiencia, cuando estuve en medio de esa enfermedad, me percaté de tantos acontecimientos mortales que hubo con muchas personas que yo conocía y que, gracias a Dios, muchas de ellas yo sabía
que ya estaban con el Rey de Reyes, pero muchas y muchas y muchas otras personas no. Mucha gente está muriendo en estos momentos, tanto por la pandemia como por la delincuencia y por muchísimos otros factores. Pero con mucha tristeza lo hemos estado comentando. La mayoría de ellos no conocía al Cristo, eran ciegos espirituales. La mayoría de ellos conocían una religión, pero nunca en la vida ni siquiera habían leído la Biblia. Nunca en la vida ni siquiera la habían escuchado, porque habían escuchado una serie de sermones religiosos que no te llevaban a Jesucristo, que no te llevaban a aquel que verdaderamente te iba a quitar esas vendas de los ojos para que pudieras ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo mismo que estaba aconteciendo en esos momentos. Estos religiosos expulsaron a este hombre que había sido ciego. ¿Por qué? Porque dijo la verdad, porque habló bien de Jesucristo. Y ellos habían amenazado, los fariseos amenazaron que cualquiera que dijera que Jesucristo era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga, iba a ser expulsado de esa religión. Pero este hombre no se cayó. El primer paso para tener gracia ante los ojos de Dios es lealtad a la verdad. ¿Sí estamos poniendo atención? Voy a repetir esta frase. El primer paso para tener gracia ante los ojos de Dios es lealtad a la verdad. Amados, ustedes y yo sabemos que nosotros no decidimos ser salvos. Nosotros no buscamos a Dios. Fue Dios el que nos encontró. De la misma manera en que hemos visto en esta cita que fue Jesús el que encontró a este ciego. Y no solamente lo encontró por casualidad. Aquí estamos viendo que Jesús lo estaba buscando. Jesús se enteró de la lealtad de ese hombre a la verdad y lo empezó a buscar sabiendo que lo habían expulsado de su religión. Y Jesús lo buscó, ¿para qué? Para darle lo más hermoso que un hombre puede recibir de Dios: la redención de sus pecados. Este hombre había tenido una cierta relación con Jesús, lo conoció físicamente hablando, pero ¿qué pasó? Jesús vio algo en ese personaje, y eso es exactamente lo mismo que vio en ti y en mí, que a lo mejor éramos una serie de imperfectos, ¿verdad? Porque todos éramos muy imperfectos, algunos más que otros. A lo mejor yo me puedo considerar el más imperfecto de todos los que estamos aquí. Sin embargo, hubo algo que Dios vio en mi corazón, que aunque yo era un pecador terrible, que aunque yo estaba metido en una religión totalmente herética, pero yo tenía lealtad por la verdad. Yo, en el momento en que empezaba a ver que una cosa es lo que decía la Biblia y otra cosa es lo que decían los líderes religiosos en donde yo me encontraba, pues yo empezaba a dudar, empezaba a cuestionarme, lo mismo que la mayoría de los que estamos aquí y de muchos de los que nos están escuchando también por medio del internet. Entonces, esa manera que teníamos nosotros de ver las cosas mentirosas de la religión fueron las que nos empezaron a dar la oportunidad de que Jesús pusiera su mirada en nosotros. Y les voy a decir algo: esas dudas que empezamos a tener por las mentiras que se nos estaban dando en aquella religión, también fueron obra de Dios. O sea, ni en eso también nosotros participamos.
Jesús fue el que fue poniendo esa semillita de lealtad a la verdad del Evangelio en cada uno de nosotros. Y fue lo mismo que sucedió con este hombre. Este hombre anhelaba conocer la verdad. Aunque él todavía no era hijo de Dios, él era una criatura de Dios, pero él empezó a anhelar. ¿Por qué? Pues simplemente hubo algo maravilloso, que Jesús en carne propia lo sanó de esa enfermedad tan terrible que tenía, de esa incapacidad que él tenía de poder ver. Y ahí es donde Jesús sembró esa semillita. Nunca nos debemos de jactar de que nosotros aceptamos a Cristo. Y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que el mismo Evangelio de Juan, en Juan 15:16, dice claramente: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se las dijo tanto a sus discípulos de aquella época, como a ti y a mí. En este momento nos lo está diciendo. Nosotros no elegimos a Cristo. ¿Y por qué he hecho mucho énfasis en esta situación? Porque cuando tú tienes la idea de que tú fuiste el que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, como algunas doctrinas lo llaman, pues está tergiversando completamente la motivación del corazón de Dios y también la motivación de nuestros corazones. Porque estamos pensando, o sea, es que no es lo mismo el que de repente yo diga: yo acepté ser el esposo de Ivonne. O sea, no es lo mismo decir eso al decir: mi esposa me echó el ojo y yo simplemente flojito y cooperando le dije: lo que quieras, mi amor. ¿Cierto o no es cierto? Pues es muy diferente. ¿Por qué? Porque si yo digo yo acepté, o sea, es como decir: ándale, o sea, le hizo un favor. O sea, Bernardo le hizo un favor a su esposa con haberse casado con ella. Es exactamente lo mismo que pasa cuando tú tienes una doctrina en donde dices: acepta a Jesús en tu corazón. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Acéptalo, es más, perdónalo si es que tienes algún rencor en contra de él. Muchas doctrinas se han atrevido a manejar de esa manera la reconciliación entre Cristo Jesús y las personas. No, no es así, amados. Es Él el que nos da el privilegio de encontrarnos en esa enfermedad, de encontrarnos en ese lodo, de encontrarnos en ese pecado tan horrible en el cual nos encontrábamos, para darnos una nueva vida. Es Él el que decidió que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por su gracia, por su misericordia, tú y yo pudimos recibir a Jesús en nuestras vidas. Eso es diferente. Recibir la aceptación de Cristo en nuestras vidas. Él fue el que nos hizo aceptos en el amado, así lo dice también en Filipenses. Él nos hizo aceptos en el amado. La única acción que a nosotros nos corresponde, inspirados por el Espíritu Santo, es creer en Él cuando se presenta delante de nosotros y no rechazarlo. Esa es la única acción que a ti y a mí nos corresponde. Y como aquí lo dice la frase, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas veces ustedes han evangelizado a sus familiares, a sus amigos? Les han dicho con manzanitas, les han abierto la Biblia, en donde les están diciendo claramente que ellos están en una condenación,
y que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y les explican con manzanitas, a lo mejor les comparten una prédica de su pastor, o les regalan una Biblia, o hacen una serie de cosas para evangelizar a alguien, y esas personas, en vez de recibir con alegría el Evangelio de Jesús en sus vidas, rechazan el Evangelio de Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Jesús todavía no ha tocado sus corazones. Porque el Espíritu Santo todavía no los ha querido convencer de ese pecado en el que ellos se encuentran. No es porque ustedes hayan sido malos para evangelizar a una persona, o que no hayan sido elocuentes, a menos que no hayan usado la Biblia, ¿verdad?, para evangelizar, a menos que hayan empezado a decirles una sarta de cosas religiosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿verdad? Como decirles, mira, ven conmigo y vas a parar de sufrir. Mira, si tú te haces cristiano, ahora ya no vas a tener enfermedades. Mira, si tú te haces cristiano, tú puedes decretar todas las cosas que quieras y todo se te va a conceder. Ahí sí, si tú te pones a evangelizar de esa manera, bueno, pues definitivamente sí, no tienes el respaldo del Espíritu Santo para nada. Y desafortunadamente es más común que la gente sí quiera asistir a esas religiones donde se les dicen puras herejías, precisamente ¿por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. O sea, para que tú verdaderamente puedas comprender el Evangelio de Jesús, para que tú verdaderamente puedas arrepentirte de tus pecados, necesitas ese acto magistral tan hermoso del Espíritu Santo en tu vida. Y para ello fue, ¿por qué? Porque Jesús puso su mirada en ti. Porque Jesús detectó que tú verdaderamente ibas a amar la verdad. Tú ibas a ser leal a la verdad y ibas a desechar la mentira completamente de tu vida. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús delante de nosotros? Porque también hay gente que es muy mística. Hay ministerios que son demasiado místicos y les encanta hablar de las cosas sobrenaturales, les encanta hablar de esas experiencias religiosas, les encanta, pero la verdad es que la Biblia dice que solamente hay una forma en la cual Jesucristo se puede presentar delante de ti para darte la salvación, para darte la fe salvífica que tú necesitas, a través del Evangelio. Esa es la única llave para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. La Sagrada Escritura, el Evangelio de Jesucristo. A través del Evangelio de Jesucristo es cuando Jesús se presenta delante de nosotros, como lo hizo con este hombre que había sido ciego. Fíjense, en el 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. ¿Se acuerdan que al principio del Evangelio de Juan dice claramente la Sagrada Escritura que Jesús es el Verbo? Entonces, en el momento en que tú abres la Sagrada Escritura, empiezas a tener un encontronazo con mi Señor Jesús, empiezas a obtener la verdadera presencia de Cristo en tu vida, y Él te empieza a hablar, como ahorita lo está haciendo, a ti y a mí nos está hablando el Señor. O sea, no necesitamos esas experiencias religiosas. Ay, es que ¿qué creen? Que tuve un sueño bien místico en donde el Señor vino, o a veces de plano dicen, ni siquiera fue un sueño. No, hombre, el Señor me llevó al tercer cielo y de repente se
se me apareció así como se le apareció a Pedro y me dijo esto y me dijo lo otro y me dijo aquello y yo lo vi, hasta le toqué su cara y tenía una barba bien bonita amados, con todo respeto, pero si tú no has leído la Biblia y has tenido ese tipo de fantasías, la verdad es que no era Jesús el que se te presentó. Como dice la palabra de Dios, Satanás se puede presentar en forma de ángel y se puede presentar en forma de muchas cosas, pero si no fue a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no fue Dios el que se te presentó. Sin embargo, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, cuando estamos escuchándola, como ahorita la mayoría de ustedes lo están haciendo, ¿qué sucede? Que Cristo Jesús se está presentando delante de ti y te está diciendo las mismas palabras que le dijo a este hombre. Y luego en el 38, Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí esto que nos está presentando el Evangelio de Juan no es una simple historia, no es una anécdota común y corriente el que se hayan integrado en este verso 38 esas tres palabras: y le adoró. No, aquí nuevamente el Señor nos está enseñando también algo claro. Una de las principales señales de que Jesús te ha encontrado es la irresistible necesidad de adorarlo. ¿De qué? Amén. O sea, no podemos encontrarnos con Jesús y dejar de adorarlo. La gente que no puede adorar a Jesús es porque no se han encontrado con Él. Ahora, aquí les voy a dar algunas expresiones de adoración. ¿Por qué? Porque también ya saben que en algunas doctrinas piensan que la única manera de adorar a Dios es con música, levantando las manos o haciendo precisamente lo que nosotros hacemos en el culto de adoración. Pero esa es alguna de las expresiones de adoración. Miren, aquí les voy a decir algunas cuantas. A lo mejor podríamos decir que son las principales, pero no son todas. Es más, ahorita terminando de decirles esto, si ustedes tienen por ahí alguna otra que me quieran decir, con todo gusto yo quiero escuchar. Pero aquí están algunas expresiones de adoración: con canciones, danza, congregándote, leyendo la Biblia, obedeciendo, lo que esa yo creo que podría ser la más importante de todas, evangelizando con ofrendas económicas, sirviendo a tu ministerio, orando, ayunando, ser piadoso. Y ahora me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna otra que me quieran decir. Haciendo lo bueno entraría dentro de ser piadoso. O sea, ser piadoso es eso. Muriendo a la carne. Muriendo a la carne, sí, claro. Humildad. Humildad, exactamente. Esa es una de las principales. Siendo humilde. O sea, aquí hay una que lógicamente enfrasca todas las expresiones de adoración, que es obedeciendo. Por eso les dije es la principal. Pero yo, ¿cómo voy a obedecer si no tengo las instrucciones de lo que debo de obedecer? Por eso es que si no leemos la Biblia, no podemos hacer nada relacionado con el reino de los cielos. Yo, ¿cómo voy a saber cómo orar? Como lo dije la semana pasada o antepasada. ¿Cómo voy a saber cómo orarle a Dios si no leo la Biblia? Por eso, como lo comenté,
Yo de veras me da tanta tristeza luego ver a muchos amigos míos que se reúnen y hacen eventos de oración, pero en la oración que ellos empiezan a hacer, con eso me doy cuenta que ni siquiera leen la Biblia, o que si la leen como esos fariseos que están ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en sus oraciones no dicen absolutamente nada de lo que Jesucristo nos recomienda a través del Evangelio para hablar con Dios, sino todo lo contrario. O sea, me da tanta tristeza ver que en vez de que le rueguen a Dios, como lo dice el Evangelio, no, le ordenan a Dios, decretan como si ellos fueran los reyes, declaran, hacen una serie de oraciones tan heréticas que dices, no conocen al Cristo, no leen la Biblia. ¿Y qué podría yo decir, verdad, de esa religión romana, en donde en vez de orar de la manera que dice la Biblia, se ponen a contar un chorro de puntitos allí, y en vez de hablarle a Dios, le hablan que a las vírgenes y que esto y lo otro, aquello? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, ni siquiera, o sea, se saben el Padre Nuestro de memoria. ¿Por qué? Porque en esas cuentitas que van haciendo con los chicharitos que tienen en la mano, rezan, como ellos le dicen, rezan y rezan el Padre Nuestro, pero nunca han leído en la Biblia el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús empiece a orar el Padre Nuestro, les dice claramente a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo 6 pueden encontrar todo eso, les dice claramente a sus discípulos que no repitan y repitan y repitan las mismas palabras. ¿Por qué? Porque nunca van a ser escuchados por Dios. Pero amados, todo esto, ¿por qué es? Precisamente porque a las personas no les gusta agarrar la Biblia y escudriñarla, o por lo menos escucharla. ¿Por qué? Porque ahora con la tecnología ya también está la Biblia audible. Si no te gusta leer, por lo menos pon la Biblia audible ahí en tu celular, ahí en el Spotify, y ahí aparece toda la Biblia. Tú te metes al Spotify y ahí le pones Biblia y te pones a escuchar la Biblia si no te gusta leerla. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe no es por leer la Biblia, dice que es por oírla. Ahí está. Entonces, si no la quieres leer, no la leas, pero escúchala. Y eso es lo que verdaderamente te va a traer el conocimiento del Cristo, el conocimiento de lo que a Él le gusta y de lo que no le gusta. Ahí vas a aprender a hacer todas estas expresiones de oración, de adoración que acabamos de decir, y muchas más. Como ahorita lo dijeron, ahí es donde se aprende, porque el mismo Jesús lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si no lees la Biblia, por eso tienes un orgullo espiritual tan horrible, un orgullo religioso tan terrible, que no te permite ver la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué dice allí? Tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados, miren, aquí estamos viendo claramente otra vez que es Dios el que te busca. Amén. No nosotros, porque nosotros nunca vamos a nacer con la capacidad de buscar a Dios. Él es el que nos busca, pero aquí dice claramente que está buscando a alguien en específico. ¿Sí o no? Está buscando adoradores
en espíritu y en verdad. Es como si yo tengo una empresa que se dedica a vender productos litográficos. Entonces, yo voy a tener que buscar un personal para que empiece a trabajar conmigo en el área de ventas, pero que tenga conocimiento en las artes gráficas. Lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es un negocio en donde se van a vender productos litográficos, bueno, pues tiene esa persona que tener el conocimiento de cómo poder ofrecer un producto litográfico. O sea, algo que está dentro del área de las artes gráficas. Entonces, si yo estoy buscando ese tipo de personas y de repente llegan a la oficina de recursos humanos una cantidad de personas que tienen mucha experiencia en albañilería, algunos tienen experiencia en el litigio, algunos tienen experiencia en electrónica, algunos, pues lógicamente que ellos no van a poder dar el ancho, ¿verdad?, para que puedan ser contratados para mi empresa. ¿Sí me estoy explicando? Yo estoy buscando personas que conozcan las artes gráficas y esas personas van a entrar sin problema a la empresa en donde yo estoy contratando gente. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Mi Señor Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad para que esos adoradores formen parte del reino de los cielos. Pero si alguien llega y no conoce nada lo que es la adoración, llega una persona que no tiene, fíjense aquí, incluso dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú eres hijo de Dios, anhelas adorar a Dios. O sea, tú no puedes decir yo soy hijo de Dios, pero las alabanzas no me gustan. Yo soy hijo de Dios y se me hace ridículo ver que alguien le esté danzando a Dios que ni se ve. Que digas, yo soy hijo de Dios, pero no me gusta congregarme. Que digas, yo soy hijo de Dios, pero no me gusta leer la Biblia. Yo soy hijo de Dios y sí leo la Biblia, pero no me gusta obedecer lo que la Biblia dice. ¿Sí estamos aquí? O sea, amados, es tan delgadita la línea entre las personas que piensan que son hijos de Dios y los que verdaderamente son hijos de Dios. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo. Muchas personas, como ahorita lo estábamos diciendo, muchas personas están muriendo. Y todas las personas que se mueren, sus familiares, por el amor y el sentimiento que les tienen, dicen, ya están en un mejor lugar. Están descansando en paz. La Biblia no miente. Y la Biblia dice claramente que todo aquel que se vaya a una tumba sin Cristo Jesús en su vida como Señor y su Salvador, no están descansando. Amén. Sino todo lo contrario. Jesús no busca corazones perfectos, busca corazones deseosos de la verdad para quitarles la ceguera espiritual. Como lo he dicho siempre, lo dije hace un rato y lo digo a cada rato. La verdad es que Dios no busca perfección en nosotros, amados. Lo que Él busca es un corazón honesto. Es un corazón dispuesto. Es un corazón que abrace la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos da un verdadero llamado, cuando Él nos escoge para que seamos parte de la familia divina celestial, la familia de Cristo Jesús, Él nos da
un corazón deseoso de adorarlo. Con estas expresiones que acabamos de decir y con millones de expresiones más de adoración. Miren, hay personas, no voy a decir que yo, porque hay veces que sí, lo hago, pero no siempre. Pero hay personas que no se visten si no le preguntan a Dios si esa ropa va a honrar a Dios. Hay personas que no compran un carro si no se ponen a orar antes, pidiéndole a Dios que Él sea el que les diga cuál es el carro que deben de comprar. Hay personas que practican el ayuno por lo menos una vez al mes, no para ganar un favor de Dios, como los religiosos lo hacen, porque ese es un gravísimo problema. Muchas personas han confundido esta expresión de adoración con una expresión de negociación. Hay personas que dicen, yo voy a ayunar para que Dios me dé el trabajo que necesito. No, amados, eso es como pagar indulgencias, o eso es como hacer pactos con Dios, ¿verdad? Como en algunos lugares lo hacen. No, si tú vas a ayunar es para glorificar a Dios. Es como ahorita lo dijeron, es como morir a la carne, como decir, mira Señor, yo quiero ofrecerte este ayuno como lo que es verdaderamente un sacrificio de alabanza. Y lo voy a hacer porque te amo, porque te adoro, porque quiero expresar esa pérdida de carne que he tenido y ese aumento de espíritu que hay en mi vida, porque tu Espíritu Santo es el que me controla. Qué bonito es que practiques el ayuno de esa manera, no queriendo negociar con Dios, no queriendo pactar con Él. No, amados, tiene que nacer de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos urge adorarlo, necesitamos adorarlo, porque somos hijos de Dios. En el verso 39 dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Sabemos muy bien que el Evangelio nos dice claramente que todos aquellos que se sientan fuertes son los débiles, y los que verdaderamente se sientan débiles son los fuertes. Que todos aquellos que se exaltan serán humillados, y todos los que se humillen serán exaltados. Dice la palabra claramente, la primera de las bienaventuranzas dice, bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es precisamente ser un pobre de espíritu. Aquel que reconoce su vida pecaminosa, aquel que se reconoce a sí mismo como alguien totalmente necesitado de Jesucristo, como alguien que se reconoce que no merece nada bueno de esta vida, nada bueno de Dios, nada bueno incluso de tus seres queridos. Esas personas son lo que Jesús les llama pobres de espíritu. Cuando abrazas un mundo de mentira, la verdad es una luz cegadora que incapacita tus sentidos. Precisamente esta frase que les acabo de decir es por el verso 39 que acabamos de leer. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven,
sean cegados. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú eres una persona que está abrazando las mentiras de la religión, de las sectas, del ateísmo, de todos esos centros, ¿cómo se les llama? Donde les gusta la brujería y esotéricos. Esa gente que ha abrazado todas esas mentiras, lógicamente que aparentemente ellos creen ver. ¿Por qué? Porque como viven en un mundo lleno de mentiras, ustedes vean, o sea, hay gente que aparenta ser una familia súper exitosa, muy a todo dar, y practican lo del Feng Shui, o practican el yoga, y no hombre, yo admiro a fulanito de tal, porque puro peace and love, y la verdad del Evangelio nos dice que todo eso es una serie de mentiras. Ellos aparentemente están con una vista de rayos X, pero son ciegos espirituales, porque no conocen la verdadera luz, que es Jesucristo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque esas mentiras van a incapacitarte para que veas la verdad. Pero ¿qué sucede? Cuando llega la verdad del Evangelio con esas personas, en vez de que se sientan a gusto, como lo he dicho muchas veces, llega la verdad de la luz del Evangelio y los deja ciegos. Por eso es que Jesús es lo que está diciendo. A esos que ven, los voy a dejar ciegos. Pero los que no ven, los que están en esa oscuridad, que están anhelando la luz para poder caminar correctamente, a esos es a los que les voy a dar la vista. Y creo que somos tú y yo. Se refería a nosotros el Señor Jesús. Entonces, aquí el Evangelio en el verso 40 nos dice de la siguiente manera: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Lógicamente que aquí nuestro Señor Jesús no está dando una regla religiosa diciendo que todos los ciegos no tienen pecado. No, estamos viendo aquí que Él está hablando de una manera totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque si no, de ahí puedan sacar también por ahí una doctrina, ¿no? No sé si la hayan sacado o no, pero que al rato digan: miren, es que la Biblia dice que todos los que son cieguitos no tienen pecado. Y eso sería una herejía tremenda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Romanos y en varios otros libros de la Biblia, dice claramente que todos, absolutamente todos los que hemos nacido en este mundo somos pecadores, excepto el único hombre que nació sin esa semilla o ese semen de un ser humano, que fue Jesús. Por eso es que Él nació en una mujer virgen. El Espíritu Santo fue la semilla para que Jesús naciera, y por eso es que Él nació sin pecado. Pero de ahí en fuera, toda la humanidad llega, sean ciegos físicamente hablando, sean tuertos, sean sordos o no lo sean, hemos llegado a este mundo con pecado, con el pecado original. Las personas más difíciles de enseñar son las que piensan que saben todo. Las personas más difíciles de salvar son las que piensan que están seguras. Las personas que piensan que son buenas es porque no conocen al único que es bueno. Las personas que conocen a Jesús saben la condición tan pecadora en la que nacieron y viven en continuo arrepentimiento. Espero que tú y yo seamos de estas últimas personas, porque la verdad, ya estamos terminando con la predicación del día de hoy,
pero antes de que terminemos, es necesario que tú y yo entendamos algo. La verdad es que cuando tú ya conoces al único que es verdaderamente bueno, al único nacido en este mundo sin mancha ni pecado, ¿qué sucede? Que tú empiezas a darte cuenta de esa investidura pecaminosa con la que tú y yo nacimos. Es como por ahí de repente han hecho comerciales. Me acuerdo que había un comercial de un detergente de ropa, en donde llegaba una señora presumiendo que su detergente dejaba las camisas bien blancas. Y a lo mejor las señoras son las que se van a acordar de ese comercial. Pero llegaba otra señora con el detergente que estaban anunciando y ponía otra camisa al lado de esa camisa que se supone que era bien blanca, que esa otra camisa era verdaderamente blanca. Y en ese momento que las ponían las dos camisas, pues ya una ya no la veías blanca, ya la veías como gris. A un principio, sin que pusieran otra camisa, todo el mundo ahí en la tele veíamos y decían, pues es blanca. Pero cuando llega una que es verdaderamente blanca, la otra ya se veía gris. Eso es lo mismo que pasa en la condición del ser humano cuando no conoce a Jesucristo. Cuando no conoces a Jesucristo, tú piensas que eres muy bueno. Tú piensas que las obras religiosas que estás haciendo te van a llevar al cielo. Tú piensas que todas esas cosas que has hecho pensando que eres un altruista, que eres una muy buena persona, cuando verdaderamente conoces al único bueno que es Jesús, te das cuenta de tu condición. Dices, ay, híjole, yo pensaba que mis vestimentas estaban bien blancas, pero ahora que llegó Jesús con esas vestimentas verdaderamente blancas, ahora me doy cuenta que mi ropa no es ni siquiera gris, mi ropa es negra completamente, estoy sucio. Cuando Cristo está en tu vida, diariamente te vas percatando de esa podredumbre con la cual tú y yo nacimos. Y por eso es que estamos en un continuo arrepentimiento. No sé tú, pero yo antes de irme a la cama siempre le pido perdón a Dios por todas las cosas malas que pude haber hecho, tanto de las que me di cuenta como de las que no me doy cuenta. Porque hay tantas cosas que a veces ya por hábitos hacemos que ni cuenta nos damos que estamos pecando, que estamos agrediendo el corazón de Dios, que estamos, como ahorita les dije, hay muchas personas que oran de una manera tan terrible, pero no es tanto como que sean malos, es porque ignoran la palabra del Señor. Y la verdad es que yo he predicado a grupos de pastores que de repente cuando les hablo de esa situación agresiva a la soberanía de Dios, no todos, pero sí se han llegado a acercar a algunos pastores y me dicen, Pastor Bernardo, no me había yo dado cuenta de que mi manera de orar agredía la soberanía de Dios. Pero eso solamente va a poder suceder cuando le estás dando carta abierta al Espíritu Santo para que te jale las orejas cada que tú estás haciendo algo mal. Necesitamos entender, amados, que somos tan imperfectos, pero que Jesús nos puede ayudar a esa perfección, como lo dice la misma palabra. Poder llegar a esa altura del varón perfecto. Esa es la intención que tiene Dios para con nosotros. Acompáñenme a 1 Corintios 10:1. Y ya con esta cita vamos a terminar. Dice así la palabra: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Miren, antes de seguir leyendo esta cita les quiero dar un preámbulo de lo que ahorita estamos viendo. Hay gente, sobre todo la gente religiosa, que piensa que porque ha cumplido diligentemente en su ministerio, nunca faltan a la congregación o nunca faltan con algún rubro, ¿verdad?, de sus compromisos ministeriales, por así decirlo. Dicen, ya la libramos. O incluso, como en mi caso, muchas veces por decir, pues soy pastor, yo predico el evangelio, no hombre, yo estoy al 100. Pues no, aquí la palabra nos va a decir algo referente a eso. Dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. O sea, vean, todas esas personas, todos los israelitas que anduvieron en el Éxodo, tenían todos estos privilegios, tenían cosas, imagínate, o sea, decir, yo comí maná del cielo, yo bebí agua de la piedra que era Jesucristo, yo iba caminando y había una nube que me estaba tapando del sol para que no me tatemara. Pero, ¿qué es lo que sigue diciendo aquí? Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La verdad es que la palabra de Dios nos va confrontando en cada una de las cosas en donde muchas veces tú y yo pensábamos que estábamos ya infieles. Por eso es que nosotros nunca debemos de dejar de permanecer en Cristo Jesús a través de su Escritura, porque nunca va a haber alguien que ya se haya graduado en este mundo y que ya nunca vaya a sufrir ninguna situación de tentaciones, ninguna situación de coqueteo al pecado y de cosas por el estilo, amados. Pero como aquí lo dice la palabra, tú y yo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener muchas tentaciones. Sin embargo, ninguna tentación va a ser una excusa para que caigamos en el pecado. ¿Por qué?
Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, así como viene la tentación, también viene la salida a esa tentación. Dios nos da la fuerza, Dios nos da todo lo necesario, Dios nos da ese dominio propio para que tú y yo no caigamos en la tentación. Si caes en la tentación, o una de dos, o es porque estás muy débil espiritualmente hablando, o es porque ni siquiera eres hijo de Dios. Es muy triste emprender un viaje largo y que al final del viaje tu destino no sea el que esperabas. ¿Verdad que sí? Yo creo que es bien feo que de repente quieras ir a algún lugar de Estados Unidos, que agarres tu camioneta, pongas el GPS y que el GPS te falle. Y que a lo mejor en vez de que te hayas ido a Estados Unidos, a lo mejor te fuiste a Chiapas, ¿no? Fuiste al revés. Y que llegues allá y hiciste todo tu gasto. ¿Todo por qué? Porque te falló el GPS. Pues a muchos, cuando lleguen a ese lugar tan tenebroso, van a decir: me falló mi religión. O sí te falló la religión. Lo que debiste haber hecho es haber agarrado el mapa original que te iba a llevar a Jesucristo, llamado Biblia. Y por no haberlo hecho, por eso es que estás en un lugar totalmente sorpresivo para ti. La mejor manera de darte cuenta que vas por buen camino es evaluando el nivel de santidad en el que vas creciendo cada día. Amén. Si tú quieres realmente evaluar tu salvación, si tú quieres o te preocupa saber si verdaderamente eres salvo o eran puras emociones las que te habían dicho que eras salvo, o alguna religión te había dicho que eras salvo porque te bautizaste de chiquito, diariamente ponte a evaluar tu crecimiento espiritual. ¿Cómo? Que diario vayas dejando un pecado más de aquellos que sigues teniendo. Hábitos que te llevan al pecado, hábitos que estén en desacuerdo con el Evangelio de Jesucristo, amistades que te han ayudado a dejar las cosas de Dios y agarrar las cosas del mundo, hábitos que coquetean con los vicios, amistades que les encanta ese vicio que tú ya has querido dejar porque sabes que te perjudica. Si tú diariamente te evalúas y dices: yo me acuerdo que antes yo amaba el dinero y ahora soy generoso. ¡Wow! Una palomita. Yo me acuerdo que antes hacía todo lo necesario para no diezmar en mi iglesia y ahora todo lo contrario. Lo primerito que aparto de mi quincena es el diezmo para llevárselo en ofrenda, en ese sacrificio de alabanza a Dios. ¡Wow! Palomita. Antes me gustaba mucho ir con los compadres fulanitos de tal, pero ahora ya no me gusta y es más, ya ni siquiera hago cita con ellos. ¿Por qué? Porque cada que iba yo con ellos era para estar echando el trago, era para estar fumando, o si yo no fumaba, por lo menos estar fumando lo que ellos estaban ahí echándome para que yo pasivamente estuviera también fumando. Antes me gustaba ir a los casinos para andar apostando y ahora ya no me gusta estar yendo a los casinos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que todo el dinero que yo me gane tiene que ser con el sudor de mi frente. Antes,
se me salían un chorro de majaderías. ¿Por qué? Pues porque también me gustaba andar viendo esos chistes colorados, esto, lo otro, aquello. Y eso fue el año pasado. Amado, a lo mejor parece religioso, por así decirlo, lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Si tú y yo no nos damos cuenta de que nuestra santidad va creciendo cada día, tenemos una enfermedad espiritual, tenemos una ceguera espiritual que no nos permite ver lo que la Biblia nos dice claramente para tener una vida piadosa y siempre cercana a los propósitos de Dios. La mejor manera de ser agradecidos con Dios, como lo dije desde hace rato en las expresiones de adoración, es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie porque vamos a orar. Señor mi Dios, hoy nos has hablado, Padre, y hoy también te hemos escuchado. Nos has hablado fuerte y claro. Nos has dado la oportunidad, Padre mío, de ver que tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso, mi Señor, y que tú amparas a todos aquellos que sean leales a la verdad. Vimos cómo hace más de 2000 años, Señor, tú estuviste al pendiente de una persona que fue expulsada de su religión por haber sido fiel a la verdad. Y eso, Padre mío, tú lo sigues haciendo, Señor. Por eso es que te damos tantas gracias de ver cómo en nuestras vidas cada día tú te muestras con esas misericordias, con esas dádivas, con ese amor, con ese cuidado y con esa protección que le das a todos tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos de igual manera a comprender esta predicación, no solo para que hagamos una simple reflexión de lo que nos has dicho el día de hoy, sino para que vivamos continuamente en la piedad de tu Evangelio, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Encuentro en ti alegre soy.
solo tú